Buenos días, muchas gracias. Que tengan un feliz sábado donde quiera que se encuentren. En esta mañana vamos a hablar de nuestra necesidad de Dios, de conocerle experimentalmente, no nada más en teoría. Puede ser muy fácil aparentar ser un buen cristiano, ah, mostrar a los demás que tenemos una comunión con nuestro Dios, pero eso no es suficiente. Eso puede ser parte de lo que nos muestra como buenos cristianos, pero debemos de conocer a nuestro Dios experimentalmente. Si nos dijeran que de los personajes que conocemos, que de cuál de ellos era que tenían más necesidad de Dios, y podemos pensar en la mujer enferma que tenía 12 años con flujo de sangre. Ella demostró cuán grande era su necesidad de Dios. Podemos pensar en los leprosos. Ellos estaban enfermos, estaban muriendo. Claro que necesitaban de Dios. Podemos pensar en Lázaro. Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Ya despedía un olor que no era agradable. Necesitaba de Dios. O quizá pensemos en María Magdalena, que le fueron expulsados muchos demonios por nuestro Señor Jesucristo. Necesitaba de Jesús, claro que necesitaba. Pero si continuamos con esta búsqueda, vamos a descubrir a un personaje bíblico que en realidad no era tan fácil que demostrara que necesitaba de Jesús. ¿Por qué? Porque su caso no era dramático. Él no estaba enfermo. No era conocido ese personaje por ser un gran pecador. No padecía necesidades. Este personaje se ganaba el respeto de las personas y gozaba de riquezas y de una buena posición social. Pero en lo que yo pienso, él necesitaba grandemente encontrarse con Jesús, aunque no sería fácil que lo pusiéramos en la lista. Si vamos a la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Claro, Nicodemo. Su nombre era griego y el significado era vencedor de un pueblo. ¡Wow! ¿Qué significado del nombre de Nicodemo? Vencedor de un pueblo. Tenía algunas características muy especiales este Nicodemo. Lo primero dice que era fariseo. Esto significaba qué cosa? Que era profundamente religioso. No se avergonzaba de serlo, ni lo quería ocultar. Es más, su religiosidad lo llevaba a hacer algunas cosas que en la actualidad las consideraríamos excesivas, pero en aquel tiempo era lo máximo. ¿Qué hacía Nicodemo? Como los demás fariseos, oraba, dice, varias veces en el día en un determinado lugar donde estuviera, pero daba la hora que tenía que orar y oraba. Dice que muy probablemente en voz alta y fuerte para que le escucharan que estaba cumpliendo con su oración. ¿Qué tenía que hacer además? Ayunar 2 veces a la semana. Digo, en la actualidad nos piden que participemos de un día de ayuno y oración y nos cuesta trabajo. Un día en la semana. Mas, sin embargo, Nicodemo lo hacía 2 veces a la semana. Él daba sus diezmos y sus ofrendas. Dice que incluso que se diezmaba las hierbas, dice que eran útiles del jardín. Pero Juan nos dice que era un dirigente. Eso significa que era miembro del cuerpo colegiado más importante de aquellos tiempos, que eran ¿quién? Los del Sanedrín. Claro, era algo maravilloso en aquel tiempo ser parte del Sanedrín. Había muchos fariseos,
pero no todos pertenecían a este grupo. En el diálogo que se sostiene de Nicodemo con Jesús, ahí en Juan 3, en el versículo 10, el Señor le dice que es un maestro, otra competencia especial de ese personaje, un maestro. Para ser maestro, ¿qué necesitaba? Necesitaba conocer mucho de la palabra de Dios y él lo conocía. Tenía que conocer desde los libros de los grandes maestros de Israel. Tenía que recitar de memoria grandes porciones de los profetas. Necesita ser un conocedor de las muchas leyes y requisitos que se tenían en Israel. No era cualquier personaje. Dice que alguien con estas características seguramente tenía una posición económica privilegiada y una posición social envidiable. Sí, ese era Nicodemo. No es de extrañar que llevara el nombre que llevaba. Nicodemo, que vimos que significa vencedor de un pueblo. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿por qué será que Nicodemo es el que más necesitaba encontrarse con Jesús? Este vencedor de un pueblo había sido vencido. Entonces se acercó Nicodemo a Jesús, pero en lugar de hablar de él, de hablar de su necesidad, de lo que él estaba solicitando que Jesús entrara en su corazón, que le dijera si algo estaba haciendo mal, ¿qué hizo? Nicodemo comenzó a alabar al Señor Jesús, comenzó a calificar su trabajo. No se aproximó a preguntar algo. No, él no tenía preguntas para Jesús. Él vino a mostrarle a Jesús lo que él sabía. En la opinión de Nicodemo, había hecho ya un análisis de la vida de Jesús. Y entonces lo calificó como un maestro que ha venido de parte de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos dice el versículo 2 ahí en Juan 3? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era lo que le estaba diciendo ahora Nicodemo a Jesús. ¿Qué pasaba? Mientras que otros criticaban a Jesús, él lo estaba halagando. Dice que él estaba am, calificando a Jesús como un maestro de Dios que podía hacer y hablar maravillas que otros no podían. Pero ¿cómo es que actuó Jesús ante Nicodemo? Dice que la forma en que Jesús actuó con Nicodemo nos permite saber cuán necesitado, estaba Nicodemo de Jesús. Dice que el Señor lo llevó a enfrentar su gran necesidad. Lo condujo a una sala de cuidados intensivos espiritual. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo a Nicodemo, no importa todo lo que tú eres, no importa todo lo que has estudiado, no importa tu posición social ni política, no importa que tengas mucho dinero, no importa que hayas nacido en la nación que se considera escogida por Dios. No importa que seas un religioso estricto y consecuente. ¿Qué cosa? Estás perdido por no nacer de nuevo. ¿Y qué dice el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Esta declaración de Jesús fue tomada por Nicodemo como sumamente osada. Sin duda alguna no le agradó. ¿No lo pensarían ustedes también? Si viniera de alguien
hoy que nos dice a nosotros, oh, no nos sentiríamos nada, que no sería algo agradable. Nos sentiríamos afrentados por esa descripción. ¿Qué podemos decir? Yo soy adventista del séptimo día. Yo diezmo cada dinero que recibo. Yo estoy en la iglesia cada sábado. Es más, no cada sábado. Estoy entre semana también. Soy dirigente, pertenezco a la junta directiva de la iglesia. Hago esto, hago aquello. No nos agradaría que se nos dijera que estamos perdidos. Claro que no. Mi estilo de vida es realmente como la Biblia lo dice, como la hermana White lo explica. Soy un buen ciudadano. Espero la venida del Señor Jesús. ¿Cómo me vienes a decir que estoy perdido? Nicodemo quiso comprobar lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué nos dice el versículo 4 ahí en Juan 3? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Dijo Nicodemo. Lo tomó de una forma literal. Nicodemo no entendió de momento el concepto básico que Jesús le estaba diciendo. Y Nicodemo estaba actuando como yo estoy bien, yo no necesito modificar nada en mi vida. Lo que yo estoy haciendo es suficiente para ser salvo. Y en algunas ocasiones no lo decimos. Tal vez Nicodemo no lo andaba gritando por la calle, pero él así lo sentía. Y a veces nosotros así actuamos. Estamos actuando como fieles cristianos, pero estamos pensando que no tenemos necesidad de modificar algo, que todo está bien, que todo está perfecto. Pero él necesitaba hacer un cambio. El Señor le estaba diciendo, hasta ahora has nacido para vivir en este mundo, pero necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer para el reino de Dios. Y eso sí que a Nicodemo no le gustó. Lo hizo sentir confundido y derrotado. Si él, con todo lo que él consideraba que era y que hacía, no podía entrar en el reino de los cielos, entonces, ¿quién iba a entrar? Si él que se ocupaba de estudiar la Biblia, de interpretarla, de conocer lo que decían los profetas en los idiomas originales, entonces, ¿cómo se podían hacer de nuevo? Dice que en su sorpresa, en su chasco, en su angustia, le preguntó a Jesús en Juan 3:9 que cómo era posible que eso sucediera, que cómo podía hacer esto. Entonces aquí nos muestra que Nicodemo estaba saliendo de su gravedad, estaba pidiendo ayuda a Jesús ahora para salir de eso. Él había sostenido siempre que él era útil y valioso, pero si eso no servía para ser salvo, entonces, ¿qué podía hacer? ¿Cómo nacería otra vez? Y la respuesta exacta fue lo que Jesús le dijo en Juan 3, 14 y 15. Allí Jesús hace la referencia que en un incidente que pasó en el desierto al pueblo de Israel, cuando el pueblo por su desobediencia fue atacado por serpientes venenosas. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 21, del 4 al 9. ¿Qué solución fue que se dio en aquel tiempo? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que se hiciera una culebra de bronce y que se pusiera en un lugar donde cualquiera que había sido mordido, perdón, por alguna serpiente, pudiera voltear a ver esa serpiente de bronce. ¿Y qué cosa iba a pasar? Dice que sería sanado. Para nacer de nuevo los pecadores tenemos que mirar a Jesús. Esa es la solución. Lo fue para Nicodemo en su tiempo y lo es para nosotros hoy. Tenemos que aprender a mirar a Jesús. Tenemos que aprender a depender de Él. Mientras estamos tan entretenidos mirándonos a nosotros mismos
y pensando, oh, tengo tantos años en la iglesia, yo me sé los libros de la Biblia de memoria, me sé tantos versículos de la Biblia de memoria que ni siquiera los puedo contar. Yo hago esto, yo hago aquello y estamos pensando en eso, admirándonos, pensando que somos buenos, que no tenemos necesidad de nada, sintiéndonos orgullosos por nuestros logros en la iglesia, nuestros logros personales, porque financieramente no tenemos alguna necesidad. Eso no es suficiente. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos mirar a Jesús. Ni siquiera importa lo bueno que piensen los demás que nosotros somos. Lo único que nos llevará a nacer de nuevo es mirar a Jesús con la necesidad de que el Señor Jesús murió en la cruz para salvarnos. Pero no quedó ahí, Él resucitó y ahora está ahí para darnos vida eterna. Mira a Jesús con el anhelo de quien quiere ser salvo. Mira a Jesús con la necesidad de un Salvador, no creyendo que todo lo puedes, que eres perfecto, sino con la necesidad de ese Salvador. Cuando miras a Jesús de esa manera, encuentras la solución que no entiendes, pero que Él te saca del pecado y de la muerte. Juan 3:16 nos completa lo que menciona el versículo 15, porque si leemos 15 y 16 nos damos cuenta que el 16 repite algo que el versículo 15 ya mencionaba. Dice que este versículo nos aclara que es mirar. Dice que mirar es creer, creer es confiar, descansar nuestra necesidad en Jesús. Lo que Jesús dijo es que si tú dejas tu vida en sus manos, será imposible que te pierdas. Mientras tu vida está en sus propias manos, es imposible que seas salvo. Si está en tus propias manos, si te estás mirando a ti mismo. Pero si dejamos nuestra vida en manos de Dios, en manos del Señor Jesús, entonces sí vendrá la salvación a nuestras vidas. Nicodemo fue un hombre que necesitaba mucho de Jesús, pero él no era consciente de esa necesidad. Él estaba pensando que tenía todo para ser salvo. El leproso sabía que la lepra lo estaba matando. La mujer del flujo de sangre ya había gastado todo lo que tenía en ir a diferentes médicos y no había encontrado esa sanidad. Si vemos al ciego, sabía él que le faltaba la vista, no podía ver. El problema con Nicodemo es que no sabía que en ese momento estaba perdido. Estaba muy lejos de ser salvo. Pero aquella noche cuando se encontró con Jesús y dejó de mirarse a sí mismo, dejó de mirarse sus virtudes, sus cualidades, lo que él podía hacer, entonces ocurrió un milagro. Él pudo creer. Ahora había nacido de nuevo. Cuando Jesús murió, fue Nicodemo el que junto con José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús para sepultarlo. El deseo de todas las gentes en la página 146 nos menciona que él gastó su fortuna y su influencia defendiendo la naciente iglesia cristiana. La hermana White nos menciona en Mensajes Selectos en el tomo 1, en la página 392. Dice que el pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, en Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento alejado de Dios. Yo necesito mirarle a Él para ser salvo.
Él murió y resucitó para mi justificación y ahora Él me salvará. Acepto el perdón que ha prometido. Y yo te pregunto esta mañana, no me lo respondas, solamente reflexiona. ¿A quién estás mirando tú? ¿A quién has estado mirando? ¿Es acaso que tienes una grande lista de tus virtudes y cualidades que tienes para ser salvo? No, necesitamos aprender a mirar al Señor Jesús. Hay que mirar a Jesús e ir a Él con nuestra necesidad, creer en Él y de esa forma vamos a recibir la salvación. Necesitamos dejar de vernos a nosotros mismos y de pensar cuán merecedores somos de esa salvación. Al contrario, nos dice que somos unos pobres, desventurados, ciegos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a mirarle a Él y a creer en Él. En esta mañana yo te hago un llamado para que examines tu vida, para que reflexiones, para que pienses cómo es que has estado actuando y que aprendas con la ayuda de Dios, porque por nuestra propia cuenta no podemos, solos no podemos, que aprendas a mirar a ese Salvador que dio su vida en la cruz y que nos está esperando. Y así como ayudó a Nicodemo para nacer de nuevo y pudo hacer transformada su vida, así también puede transformar tu vida y la mía. Que Dios te bendiga en esta noche.